Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús, hermanos y familias de nuestra congregación de la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero de la calle Carola Lorenzini 2091 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un momento especial que siempre compartimos con la hermandad a través de estos medios que Dios nos ha dado, que estamos saliendo por estas 3 redes y es importante llegar a cada corazón y a cada vida. Saludamos a todos los hermanos que se van incorporando segundo a segundo a la reunión y a todas las familias y hermanos de las diferentes ciudades, provincias, naciones y continentes que siempre nos sintonizan para poder compartir un tiempo con Dios, con su palabra y también con el Espíritu Santo. Por eso en esta jornada queremos compartir este tiempo juntos y recibir lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted toma un momento y se queda quieto y recibe el mensaje de Dios, todo el mensaje de Dios, se enfoca en recibir el mensaje de Dios, fe va a estar siendo incorporada en su espíritu, en su ser, para ser lleno de la presencia del Señor. Qué agradable es estar con el Señor, contar con su presencia, contar con esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros hogares. Amado sea el Señor y alabado sea el Señor también por aquellos que le seguimos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Antes de compartir la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón, queremos compartir una alabanza y tener un tiempo juntos con la canción a Dios también. Vamos con esa alabanza. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Sí, de corazón. Soberano no detendrá el poderoso de Israel.
majestuoso, fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, grande y majestuoso, fuerte, invencible. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios por toda buena alabanza que honra y glorifica el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso cuando hay un corazón siempre dispuesto a honrar el nombre de nuestro Dios y glorificarle con todo su ser. Dios siempre habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios siempre está cerca de nosotros para compartir esa gloria que hay en los cielos y que se manifiesta en medio de la alabanza, en medio de la palabra, en medio de la oración y del buen Espíritu Santo. Así que estamos en un tiempo precioso de alabanza y de adoración, y por eso es que compartimos siempre la alabanza al comienzo, para poder entrar en el espíritu de la palabra, de lo que Dios quiere hablarnos. Bien, hay un tema muy importante, el tema más importante para todo ser humano en la tierra. El tema más importante para todo ser humano en la tierra. ¿Cuál será? Se pregunta. Vamos a ir al capítulo 2 de la epístola a los Hebreos y ahí vamos a ver cuál es el tema más importante que debe envolver a un hijo del Señor. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que Dios nos ayude, alabamos al Señor y bendecimos su nombre. Aleluya. Una salvación tan grande. Qué importante es tener una salvación grande. ¿Sabe, hermanos, que la Biblia y todo el mensaje de Cristo fue puesto en énfasis sobre la salvación? Y yo decía recién, compartiendo a ustedes, ¿qué cosa más importante puede haber en la tierra en este momento y siempre que no sea buscar una salvación eterna, buscar esa vida eterna? No hay nada más importante. Lo más importante que tenemos como hijos de Dios es: ¿somos salvos eternamente o simplemente buscamos un aliciente en esta vida de asistir a una iglesia, de procurar calmar algunos atropellos de la conciencia frente a algunos actos que no hacemos bien en la vida? ¿Cuál es justamente el punto neurálgico e importante en un hijo de Dios? Es la salvación. De allí
comienza y allí termina justamente su existencia en todas las áreas de su vida. Porque con la salvación empezamos reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de la mala vida que uno ha traído hasta ese momento y recibiendo a Jesús como único Salvador y aceptando que por medio del sacrificio de la cruz somos perdonados de nuestros pecados. Este es el comienzo importantísimo en la vida de un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo finaliza su vida terrenal o cuando va a asistir después del arrebatamiento al gran juicio final? Es: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y al otro serás apartado al lloro y al crujir de dientes. Habla de la salvación o de la perdición eterna. Por eso la vida eterna, la palabra vida eterna, está ligado a la salvación eterna en este caso. Y la Biblia nos asiste en ese mensaje importante que Cristo entregó a la iglesia, entregó a las naciones, entregó a los pueblos del mundo, entregó el mensaje de salvación. Y dice la Escritura: es necesario que con más diligencia, con más respeto, con más apresuramiento, entendamos lo que Dios, o atendamos lo que Dios nos ha dado a través de la salvación. Y aquí menciona un secreto la Escritura. Dice: atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Quiere decir que todo ser humano en la tierra escuchó el mensaje de salvación. Y hoy más que nunca, cuando usted mirará por medio de estas redes o por medio de todo lo que son satélites, el mensaje ha recorrido hasta el último ser de la tierra. Y ahí aparece aquel hermoso pasaje del Evangelio según San Marcos. El que creyere, hablando, todos hemos oído el mensaje, pero dentro de todos los que hemos oído va a aparecer el que creyere y el que no creyere. Si uno creyere, dice el que creyere, y luego aúna el mensaje y fuere bautizado. No es suficiente creer, hay que bautizarse también, como aquel acto donde todo pecado es sepultado en las aguas del bautismo y resurge una nueva vida creada según Cristo Jesús. Entonces, el que creyere y aúna este paso de fe, que es ser bautizado, dice, será salvo. Quiere decir que aquí se unifica la salvación a la vida eterna. Será salvo hoy, será salvo mientras viva como salvo, hasta la eternidad también. Mientras uno viva como salvo. Ese es el requisito fundamental cuando uno alcanzó la vida en Cristo Jesús. Por eso, si en esta tarde hay amigos o personas que están escuchando el mensaje por primera vez, o tal vez hermanos cristianos que no tienen ordenado el mensaje de salvación, es de suma importancia entender que el punto principal de nuestra salvación es cuando debiéramos prestar atención a lo que hemos oído. Y Dios quiere ayudarnos y darnos oídos abiertos. El mensaje principal de Cristo y más glorioso estuvo envuelto en este mensaje, en el mensaje de la salvación. Ahora bien, fíjese que cuando habla el Evangelio según San Lucas, para los que anotan, San Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entró en la casa de un publicano en esta ocasión, la casa de un publicano que era Zaqueo, y no precisamente porque era bajo de estatura, ¿no es cierto?, sino porque una persona que había quitado más allá de lo que el impuesto se merecía, él había cobrado un poco más.
Y entonces la palabra saqueo viene saqueador, que había en alguna manera quitado a aquellas personas con guantes blancos, con lo legal, vamos a decir, pero también con lo ilegal. Y el versículo anterior menciona que Jesús había entrado en la casa de este hombre y dice de esta manera: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Entonces sucede este versículo que he leído, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese qué tremendo, ¿no es cierto? Porque en este caso, Zaqueo había cometido algunos pecados. Había cometido pecados que eran groseros contra las personas, quitándole más allá de lo que esas personas tenían, y en algunas ocasiones se puede utilizar el término oprimió a las personas necesitadas. Ahora, dice la palabra que Jesús tuvo una actitud de salvación a esta persona y asistió a la casa y fue con él. Dice: hoy es necesario que yo esté en tu casa. Y entonces cuando entró en la casa de este hombre que había pecado, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Cristo es la salvación. En Cristo recibimos toda salvación. En Cristo somos vivificados por esa salvación gloriosa. Y entonces él menciona: hoy ha llegado la salvación, hoy ha venido la salvación a esta casa, pero porque él era la salvación que entraba en la casa. Y usted me estará diciendo atrás, si hay algún hermano que no conoce demasiado el evangelio o no conoce los llamados de Dios: pero pastor, ¿cómo va a entrar Cristo en la casa de alguien que oprimió, que robó? Cristo explica en este versículo: él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces quiere decir que usted y yo estábamos perdidos, estábamos atrapados en los caminos de esta vida, en el pecado de este mundo. Por eso cuando la Escritura recibe este mensaje de parte del apóstol Pablo en el libro de los Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están fuera de la gracia de Dios. Pero en esta ocasión Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso la Escritura luego rectifica: es seguro que por el pecado todos están destituidos, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es en Cristo Jesús salvación eterna. Entonces necesitamos tomar este regalo de Dios, que es Cristo, el sacrificio de la cruz, para que usted y yo alcancemos una salvación eterna. Querido, ninguna religión puede cambiar ni puede salvar nuestra vida. Solo es a través del único camino creado por Dios. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, el camino que tenemos para ser salvos es el camino de Cristo Jesús, es el camino de la salvación, es el camino de la crucifixión, del sacrificio de Cristo Jesús, y ahí encontramos salvación eterna para nuestra vida. Entonces, cuando entró a la salvación en este hogar, a este Zaqueo, dice que el hombre, este Zaqueo, fue cambiado, fue transformado de tal manera que dice: yo voy a devolver hasta 4 veces lo que le he sacado a las personas. ¡Qué expresión de cambio y de transformación! Somos transformados a imagen y semejanza de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que así como Cristo buscó a este hombre que estaba perdido, a este hombre que había caído en lo más bajo de robar, de usurpar, de oprimir, que había caído en lo más bajo, Cristo llegó al hogar de esta persona y él cambió todo su ser, cambió toda su persona. Hermano querido, quiero hablarte de parte de Dios. Cuando Cristo llega a una vida, se le ven los cambios por dentro y también por fuera. Hay muchas personas que dicen:
dicen, no, lo de afuera no tiene nada que ver. Querido, cuando Cristo llega a un corazón, llega a una vida, lo de adentro se verá reflejado afuera y lo de afuera será reflejado de lo que tiene por dentro también por la salvación que Dios entregó. Entonces este hombre recibe no solamente la salvación en su corazón, en su vida, sino que esto se reflejó en las riquezas que había logrado. Y dice, ahora yo la voy a compartir, porque las he tomado en forma indigna, entonces las voy a llevar a las personas de una forma pródiga, dadivosa. ¿Y qué hizo? Compartió hasta 4 veces lo que había robado. La salvación de verdad llegó a esa casa. ¿Por qué? Porque hubo cambios, porque hubo resultados, porque hubo una vida que modificó su caminar y su andar en el Señor. Ahora bien, sigamos con el pasaje que hemos leído en esta escritura, en el libro a los Hebreos. Entonces dice, las cosas que hemos oído debemos atender. Vamos a ir, para explicar un poco más este tema, al versículo 1 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gracias a Dios. Fijémonos entonces, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cómo llega la salvación a una vida? Cuando esa persona atiende a las cosas que está oyendo, se enfoca, se pone quieto y escucha con atención. Entonces, cuando uno recibe con atención, está entendiendo lo que se está hablando. Zaqueo cambió su vida porque él había logrado escuchar con atención lo que se le estaba hablando. Me gusta este pasaje expresarlo. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿De qué me habla cuando dice Dios muchas veces? Me habla de la insistencia, me habla de la repetición con que Dios habló al hombre. Cuando Dios está diciendo, habló muchas veces, está diciendo, Dios te ha estado dando oportunidad una y otra vez. Y escúchame de parte de Dios. Hay alguien que en esta reunión está escuchando la palabra de Dios y no tiene a Jesús en su corazón. Hoy estás escuchando una de las tantas veces que Dios te estuvo dando una oportunidad. Pregúntate, ¿será la última? Porque yo sé que Dios siempre da oportunidades, pero Él tiene el momento que dice, acá se termina, se cierra la persiana, se acaban las oportunidades para esta vida. Es como decir, estiramos un elástico, pero el elástico se estira hasta un cierto punto y ya no es más elástico. Llegó a su final la estiradura. Ahora, no estiremos tanto en nuestra vida el escuchar el mensaje de salvación y recibirlo a Jesús en nuestro corazón. Él dice en esta reunión, Él está golpeando a la puerta de tu corazón, está esperando que tú le abras y le diga, entra Señor, sé el Rey de mi vida, quiero que limpies mi corazón de amarguras, quiero que limpies mi corazón de malos sentimientos, quiero que limpies mi corazón de rencores, de toda situación en mi vida. Y cuando Dios entra en nuestro corazón y limpia nuestras personas,
pasamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, miramos la Escritura, habiendo hablado muchas veces. Es una vez más que Dios te está hablando a tu vida. Es momento que tú abras tu corazón, que tú abras tu vida y que puedas recibir el mensaje del Espíritu que está diciendo: quiero salvarte, estoy llegando a tu casa, la salvación está llegando a tu hogar, la salvación está llegando a tu corazón. Dios te está insistiendo, está repitiéndote una y otra vez. Una vez más, ¿dejarás pasar el mensaje de Dios o le dirás bienvenido al mensaje del Señor? Una vez más dice, Dios habló muchas veces. Entonces dejemos a un costado las repeticiones de Dios hablando a nuestra vida. Pero miremos ahora, dice, de muchas maneras. ¿Cuántas formas o métodos utilizó Dios para procurar hacerte entender que Él está buscando salvar tu corazón? ¿Cuántas formas o cuántas maneras o de tantas situaciones que se te presentaron en la vida, Dios te quiso decir: te estoy buscando salvar, estoy procurando llegar a tu corazón? Entonces encontramos que no solamente Dios repitió muchas veces para que tú atiendas y para que lo recibas en su corazón, sino que también usó muchos métodos para que de alguna manera tú y yo llegásemos a comprender el mensaje del cielo de salvación a nuestra vida. Ahora, ¿seguiremos desaprovechando las oportunidades que Dios nos da? ¿Seguiremos haciéndonos los sordos a las formas que Dios nos quiere hablar a nuestra vida? Y usted sabe que Dios tiene muchas maneras de hablar. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado el mensaje de Dios, había vivido una vida maravillosa, pero llegó a estar en la cama, llegó a estar en la postración, hasta que de repente de allá Dios lo levantó para continuar ese camino de rectitud que Dios había colocado en su vida. Entonces Dios nos habló muchas veces, repetidas veces, nos habló de muchas maneras, hablando de formas, de métodos, y dice, lo hizo en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando que utilizó una época en nuestra historia, utilizó una época, dice que le habló a los padres. ¿A quiénes le habló? A los padres. Siempre el mensaje de Dios va a llegar a toda criatura. Le habló a los padres. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo por los profetas. Los profetas son aquellos que reciben un mensaje de Dios y lo transmiten a las personas de acuerdo al así dice Jehová, así dice Dios, así dice el Espíritu Santo, y entonces lo transmitimos a las personas. Y entonces dice que en esos tiempos habló muchas veces, habló muchas maneras, lo habló en ese tiempo a través de los padres, a través de los profetas. Pero en estos postreros días, dice la palabra del Señor, yo te voy a decir de otra manera, en estos últimos días. Cuando dice postreros, está diciendo en estos últimos días, Dios nos está hablando a través del Hijo. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Dios sigue hablando. ¿Estamos escuchando el mensaje de Dios? ¿Estamos poniendo atención a la palabra del Señor? Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando de muchas maneras, muchas veces, lo repite, lo reitera. Y es cierto, el salmista llega a decir en una ocasión, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué quiere decir el salmista? Que el mensaje de Dios siempre será uno solo. Mensaje de salvación eterna. Pero el hombre es tan caprichoso, a veces es tan cabeza dura, que necesita oír 2 veces el mismo mensaje para cambiar su corazón, para cambiar su vida. Entonces dice, en estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos está hablando a través del Hijo, a quien lo constituyó heredero de todo. Bien. Entonces volvemos al capítulo 2.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué está diciendo la Escritura? Volviendo a este tema. Si la palabra dicha por medio de los ángeles, y es cierto, fíjese, otra de las maneras de Dios. Dios habló a los padres por los profetas. Dios mandó mensajeros de ángeles en muchas ocasiones para hablar a los hombres por medio de los ángeles. Dice, y fue firme la palabra del Señor. No tuvo ninguna variación. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Usted sabe que para la desobediencia no hay un premio, más bien es un castigo. Para todo lo que pueda ser una transgresión, un pecado, no hay una recompensa. Va a haber siempre una disciplina, un castigo. Pero alabe al Señor, querido. El pecado del hombre fue expiado, redimido en la cruz del Calvario. Ahora voy a reiterar esta frase para que nadie confunda los tantos o las definiciones. El pecado que del hombre fue redimido y rescatado es el pecado que el hombre reconoció y se arrepintió y recibió a Jesús como su Salvador. Ese es el pecado que está redimido y rescatado en la cruz del Calvario. Porque por eso la Escritura dice, no debemos despreciar el sacrificio de Jesús, sino debemos valorar, recibirlo y hacer eco en nuestra vida de ese sacrificio. Entonces, en estos días que Dios constituyó, en estos postreros días, que Dios constituyó a Cristo como el Salvador de la humanidad, debemos recibir el mensaje de Jesús en nuestros corazones. Hay personas nuevas que están oyendo este mensaje. Pues abra tu corazón y dile a Jesús, necesito, Señor, que me perdones, que me limpies con tu sangre. No quiero dejar pasar esta oportunidad. No quiero que sea la última vez que tú me hayas hablado. No quiero que sea la última forma ni método que Dios utilice, que tal vez puede ser a través de Facebook, a través de Instagram o de YouTube. No quiero que sea la última vez que yo tenga esta oportunidad. Quiero recibir en esta hora a Jesús como mi Salvador personal. Y pueda sentir como sintió Zaqueo en sus oídos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Quiero decirte, hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Hay una palabra de Dios. Hay un pastor en este momento que ha sentido una lucha muy fuerte durante este día. Ha habido una aflicción en tu corazón. Ha habido una aflicción dentro de tu vida. Esta palabra va a intervenir en ese mundo espiritual. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Está siendo liberado por el Espíritu Santo. Esa dificultad, esa lucha, esa aflicción, es el Espíritu de Jesús que está tomando control. El Espíritu Santo está tomando control y trayendo liberación en el mundo espiritual. Y estás recibiendo alivio en este momento dentro de tu vida. El gozo que comienza a inundar por causa de la palabra de fe que está fluyendo, está trayendo luz, está trayendo gracia, está trayendo gozo, está trayendo tranquilidad, está trayendo confianza, convicción, que de ese asunto ya se encargó Jesús y hay bendición que viene en camino. Sí, espérale, la bendición y la victoria están en camino para tu vida, querido siervo del Señor. Entonces encontramos que lo que Dios hizo es hablar en diferentes tiempos también. Fíjese que dice en el primer versículo, habló en otro tiempo, y en el segundo versículo dice, en estos postreros días. Hay diferentes tiempos que Dios maneja. Hay diferentes épocas que Dios maneja, porque a cada uno de nosotros Dios llega con una salvación diferente. La misma salvación, pero llega de diferente manera, en diferente tiempo. Y por eso usted escuchará en muchas ocasiones a personas
personas decir, cómo me hubiera gustado conocer a Jesús 10, 20, 50 cuando era niño. Hay muchas ocasiones personas que hablan de esta manera. Hermano, amigo, que estás hablando de esta manera, la salvación llegó a tu casa en el momento determinado que Dios tenía para salvar tu vida, y es en esta tarde que hay un espíritu de salvación que está siendo soltado por varios oyentes que no tienen a Jesús en su corazón, pero que en esta tarde van a aprovechar la oportunidad, no la van a dejar pasar, van a decirle a Jesús, Señor, te recibo en mi corazón como Salvador personal. Ahora, mira la Escritura y dice, Él fue constituido heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Y lo define Dios ahora de esta manera, el cual siendo, lo define así, el resplandor de su gloria. Hebreos considera esta epístola, que yo considero personalmente como un estudiante de la palabra, fue escrita por el apóstol Pablo, según lo que entiendo, porque hay un versículo que me declara este pequeño secreto. Si usted quiere conocerlo, bueno, hábleme en privado y se lo doy. El cual siendo el resplandor de su gloria. Cuando Cristo es visto en este libro, es visto como el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir un resplandor? Es el reflejo, es aquello que ilumina, encandila las alturas, mostrándonos la gloria misma de Dios. En Cristo hubo el resplandor, ese reflejo, esa gloria de Dios que fue irradiada sobre toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo no hay acepción de personas, que todos tenemos la misma oportunidad. La situación es que algunos la aprovechamos y otros la dejan pasar. En Cristo todos tenemos la misma oportunidad, porque no hay acepción de personas, ni de cultura, ni de rangos sociales, ni de riqueza, ni de pobreza, ni de mayor profesiones o tal vez mayor ignorancia. Todos tenemos la misma oportunidad de recibirlo a Jesús en nuestros corazones. Entonces, dice la Escritura primero, Él fue el resplandor de su gloria. Pero también dice la imagen misma de su sustancia. Y la palabra sustancia es la esencia de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, está diciendo la Escritura, era la imagen misma de Dios, la imagen constituida de Dios. Por eso cuando usted lo oye hablar a Cristo y predicar a Cristo en los evangelios, porque usted lo lee, pero debiera escucharlo también. Era un mensaje que me habla de su intimidad. Yo y el Padre, uno somos, llega a decir en una ocasión. Habla de esa relación, de esa sinergia que había entre Cristo y el Padre, de esa unión que lo había relacionado con el Padre, y es por eso que él podía decir, Padre nuestro que estás, y nos incorpora a todos en esta oración modelo, relacionándose él como Padre y él como Hijo también, y habla de esta relación eterna que hasta el día de hoy es consistente, es perfecta y es auxiliadora para todos nosotros. Entonces, en Cristo vemos también la imagen del Dios invisible. En Cristo fue plasmada la imagen del Dios invisible. Por eso dice, es la imagen de su sustancia. Y luego dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muestra una vez más a la persona de Cristo como aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y la palabra sustentar es sostener, es mantener. Quiero decirte algo más, es un apoyo.
apóyate en Jesús. Hay una oportunidad en tu vida. Pero también sustentar es alguien que permanece al lado nuestro y que no nos va a dejar en ningún momento solo. Entonces Jesús está cerca de nuestra vida, está cerca de tu hogar, cerca de tu familia. Y si te han estado en alguna forma atacando, golpeando dentro de tu hogar, dentro de tu vida, quiero decirte, hoy la presencia de Dios cambiará, transformará tu vida y tu persona para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Auxílianos el Señor en todo momento en el nombre de Jesús. Entonces vemos que hay una influencia de Cristo en todo momento. Hay una influencia de Cristo en nuestros hogares, en nuestra familia, una influencia salvadora, una influencia transformadora, una influencia que cambia. ¿Y de qué manera lo vemos? Lo vemos como el resplandor, lo vemos como la imagen de Dios y lo vemos como aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero ir concluyendo. No hay poder más grande que el poder de nuestro Señor Jesucristo. No hay un poder más transformador que el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él ha llegado a tu casa como la de Zaqueo, seguro estoy que tu hogar será cambiado, será transformado, será modificado, será salvado, será incorporada la presencia de Dios dentro de tu hogar. ¿Para qué? Para que en tu hogar haya una bendición, haya una presencia diferente. Y quiero decirte algo, si Cristo, si Dios está en tu hogar, a la presencia del Señor tiembla toda la tierra. Probablemente haya personas con maldades que quieran dañar tu hogar, que quieran dañar la relación o la comunión en tu familia. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Si Dios está en tu casa, si la salvación está en tu hogar, pues podrá venir el enemigo como un río con fuerza, pero el Espíritu del Señor levantará bandera sobre tu hogar, levantará bandera sobre tu vida y levantará bandera sobre tu familia también. Entonces, en estos postreros días tenemos un Salvador diferente a lo que recibieron en el Antiguo Testamento nuestros hermanos. En el Nuevo Testamento apareció un Salvador diferente. En estos postreros días sigue en ejercicio la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice, Él es el resplandor, Él es la imagen y Él es el que sustenta. Hoy, si te has encontrado solo en los caminos de la vida, si te has encontrado tal vez que no tienes apoyo, no tienes mantenimiento, te encuentras en desánimo, en algunos desaires que te produce la existencia en esta tierra, quiero declararte que Cristo vino para sustentar tu vida, sostener tu hogar, sostener tu familia a través de la palabra de su poder, la palabra de salvación. Y entonces, mirando hasta el final, decimos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cristianos, hijos de Dios, los que ya han entregado su corazón a Dios, necesitamos atender con mucha diligencia, atender con mucho respeto, con mucho temor. No podemos andar de cualquier manera, dice la Escritura. Debemos tener por cierto que esta salvación que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario es lo más importante que todo cristiano y que todo ser humano en esta tierra debiera respetar. Entonces vemos, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor, dice, ahora nos ha sido confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros, con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y ahora vemos esta expresión. Querido, la salvación de Dios siempre dio resultados exitosos.
Y no solamente una persona quedó como un salvo, sino al contrario, Dios fue incorporando en ese buen depósito de su corazón a la salvación, fue añadiendo dones, fue añadiendo gracia, fue añadiendo unas virtudes, fue añadiendo ministerios. Dios fue añadiendo a ese corazón no solamente una salvación, sino fue colocándole un montón de cosas que lo enriquecieron al ser humano. Y por eso, querido amigo, querido cristiano, para vivir exitosamente en esta vida, tenemos que tener la salvación de Dios, que es lo más importante en nuestros corazones. Y dice, Dios lo testificó juntamente con ellos. ¿Y de qué manera? Dice, con prodigios y señales. Dios trae prodigios y señales. Si hay alguien que está enfermo ahí detrás de las cámaras, ya vamos a estar orando por todas las enfermedades. Y si tú tienes fe para ser sanado, quiero decirte, esta es tu noche de milagros. Esta es tu noche de señales y de prodigios. Esta es tu noche de sanidad. Y entonces dice también, vinieron diversos milagros. Una cosa es la sanidad y otra cosa es el milagro. La sanidad involucra a dolencias que pueden ser curadas hasta por la medicina. Pero los milagros está involucrado en lo imposible. Cuando hay enfermedades que no tienen cura para la medicina, que son enfermedades incurables, entonces se necesita un milagro para esa enfermedad. Si hay alguien que está con alguna enfermedad incurable, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también vino para hacer prodigios, señales y milagros en aquellos que le creen al Señor. ¿Hay alguien que tenga una necesidad de un milagro? ¿Qué te ha dicho la ciencia médica? Esto no va a ser curado. Jesús te lo puede sanar por medio de tu fe y del poder de Él. Entonces, los prodigios van a aparecer cuando nosotros tenemos necesidades de cosas inferiores, que aún en algunas ocasiones, en vez de atinar a la oración, atinamos al comprimido. Dios nos ayude, porque también la oración de fe sanará al enfermo. Y también coloca en la parte espiritual repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice la Escritura que Dios nos ha dado una medida a cada uno de nosotros, pero que Dios considera la medida que cada uno necesitamos. Y ahí habla ya la palabra del Señor de la soberanía de Dios en poder conceder, en poder entregar, como dice la epístola a los Corintios, o como dice también la primera epístola de Pedro. A cada uno Dios le dio en particular como Él entiende que debe recibir. En esta tarde, en esta noche, hay una oportunidad para tu vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, pero por encima de todo, y lo más importante, Dios te ha venido a buscar para salvar. Dios trajo este mensaje para que los que somos cristianos y que nos creemos que ya estamos salvos y que pensamos que esto ya no lo necesitamos. No, señores, usted está equivocado. La salvación debe ser mantenida todos los días, debe ser cuidada todos los días de nuestra existencia. El que hayamos recibido a Jesús como nuestro único Salvador, ese fue la salvación de ese primer momento. Pero la salvación es un proceso en curso que debe ser alimentado, cuidado, que debe ser mantenido diariamente en ese espíritu de salvación con el Señor. Así que si alguien me dice, yo ya estoy salvo,
no están así. Yo ya estoy salvo cuando entregué el corazón a Jesús, pero yo ya estoy salvo en este minuto y cuando termine esta reunión también debemos yo ya estar salvo, seguir un camino de salvación, seguir cuidando la salvación, seguir protegiendo la salvación, seguir alimentando esa salvación. No es en el momento que necesitamos solamente, es en todo momento que debemos buscar a Jesús como nuestro Salvador personal, como nuestro sanador, como nuestra guía, como nuestro ayudador y como nuestra feliz compañía de cada momento de nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Habrá alguien que quiera entregar su corazón ahí en su hogar? ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús? De los que han estado escuchando y que no lo tienen, o que tal vez se apartaron y perdieron esa salvación y quieren reconciliarse, decirle a Jesús ahí en tu hogar: Señor Jesús, entra en mi corazón, te recibo como mi legítimo Salvador, con el poder del sacrificio de la cruz, perdona mis pecados, límpiame de toda mancha en mi corazón y acéptame como un hijo tuyo, Señor. Y juntamente con este arrepentimiento de todos mis pecados, de mi mala vida, de mi mal caminar, Señor, quiero empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y habrá Jesús entrado en tu corazón y recibido en tu hogar la salvación que llegó a tu casa. Amén. Oramos en este momento por los pastores, siervos del Señor que tienen una necesidad. Padre, te invito, hermano, amigo, que estás en la casa, pastores, a inclinar su cabeza y apoyar esta oración. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos por tu sierva Amelia, por el pastor Fernando, los pastores Benjamín y Flora, el pastor Cliso y Justus también. Oramos por estos siervos tuyos, Señor, que tienen una necesidad básica en su corazón. Varios de ellos en la salud. Y algunos de ellos un milagro están esperando. Un milagro que cambie su vida, que cambie su ser, que puedan servirte enteramente con todo su físico, su cuerpo y su mente, Señor. Ahora ruego por la vida de tus siervos y envío poder de sanidad, de liberación, por el poder maravilloso de la sangre de Jesucristo. Y en el poder interventor del cielo proclamo la sanidad sobre esos cuerpos y la liberación en el nombre de Jesús, confiando en tu palabra, que por tus llagas están siendo curados y sanados tus siervos y librados de las enfermedades incurables y aconteciendo un milagro sobre sus cuerpos. Oramos también por la vida de Sofía, Señor. Un milagro necesita Sofía. Candela necesita también un milagro. Ruego, Señor, por una intervención milagrosa sobre la vida de mis hermanas. En el nombre poderoso de Jesús proclamo milagros sobre sus cuerpos. Oramos por la vida de nuestra hermana Alicia y una pronta recuperación. Alba, Emilce, por Gladys, por Nicolás, por Cristina y su familia, Señor. Creo, Señor, en una intervención en sus hogares por el poder maravilloso de Jesús. Sanador, libertador, cambiador, transformador de Dios de los hogares. Envío sobre ellos virtudes sanadoras por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias, Señor. Y en este momento proclamo una bendición especial sobre los hermanos que han estado escuchando. Familias, hogares completos que han estado escuchando tu palabra. Señor, que la fe alimente su vida a través del poder de la palabra y por la palabra también se alimente su fe. Ahora, Padre, interviene en los hogares con un espíritu de salvación, con un espíritu de renovación, con un espíritu de transformación. Envío sobre cada familia de los hermanos que se han conectado en vivo y de los que por
por diferido también se conectarán. Envío bendiciones sobre ellos. Proclamo, Señor, una tarde y una vida de salvación por la sangre maravillosa de Jesús, Señor, y exalto en esta hora el sacrificio de la cruz del Calvario como el más alto, más excelente y único sacrificio en favor de la humanidad perdida, el sacrificio de Cristo Jesús, a quien le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Puede decir usted gracias, Señor? Saludamos a los hermanos que se han conectado en esta hora. Desde Tandil, la hermana Guadalupe Etcheto, Marco Di Fonte, Luján Marúa, Dios te bendiga, Eugenia Masur, Leo Guanco, Juana y Lucio, Micaela Ortiz, José Echeverría, pastor precioso y amigo del alma de Bariloche, Isabel Sujemequi desde San Martín, Meli Rodríguez, Abel González, Ale Escobar, Teresa, Antonia Pochi Ferreira, pastora preciosa también en el Señor, una intercesora, Dios te bendiga, Vanessa Ruggeri, Cristina Cosoli y Leo, los hermanos de Ricor Pastelería, un abrazo grandote a esta empresa maravillosa de hermanos, Dios les bendiga grandemente. María Piso también, bendecimos la vida de nuestra hermana María Piso. Abel González, Dios te bendiga. Graciela Rodríguez, Oscar Fernández, Emilia Fernández, Mariela Pinto, Nelly Aquino, Estela Maris Díaz, familia Jofre completa, Ale Fernández, Oscar Ojeda, desde Pinamar, toda la familia Ojeda, Fede Saucedo, Mónica Albornoz, Isabel Ruiz, Mercedes Alvarenque, Ángela Monzón y Pedro, Marcelo Cabrera, Lucía Chávez, María de los Ángeles Díaz, Joana Silva, Clementina Alegre, Lorena de los Milagros, Carolina Rodríguez, Gonza Avenia, Luisa Flores, Pilar Franco y Rosarito, Marcela Portillo, Margarita Díaz y Pablo Sosa, familia Vega, Claudia Olivera, Débora Rojas, Silvio Roque Tadeo, Osvaldo Hernández, Abigail, Adela Fleita, David González, Andy Caballero, Martín Escalante, Lorena Hernández, Mercedes Rivadineira, Mabel Damiano, Pastor Roberto Lencina de Santa Rosa La Pampa. Mandamos un abrazo super archi mega gigante para usted, su esposa y todos sus hijos preciosos. Mechi Coronel, Esteban Fernández, Silvio Magallanes, Horacio Combe, Leonardo Aguirre, Juliana Godoy, Graciela Carranza, Pablo Rodríguez, Fernando Dos Santos, Mary Medina, Rita Pereira, Venancia Yampa, Alberto Acosta, Salomé Díaz y Julio Pastores de Forres, un abrazo grande a los siervos del Señor, Héctor Lazo, Guillermo Corbera, Matías Sánchez, María León, Flor Castillo, Rosana Colman, Silf Sotelo, Antonia Estigarribia, Jor Masur, Miguel Arreyes, Juana Santillán, Rolando Díaz, Vicente Aveiro, Olga Aguirre, Sara Albornoz, Sandra Olmedo, Romina Varela, Carlos Palavecino Medina, Isaías Ojuel,
Pablo Sosa. Dios bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana a las 19 horas continuaremos con las reuniones a través de vivo. En estos próximos días estaremos ya abriendo la iglesia para los cultos presenciales y Dios mediante es probable que algunos de los mensajes en las redes se dicten directamente desde la iglesia. Les envío un abrazo grandioso para todos. Dios les bendiga grandemente. Saludos de la sierva del Señor, que siempre estamos juntos, y en esta ocasión me encomendó enviarle todos los saludos para ustedes. Dios les bendiga grandemente. Los esperamos mañana, Dios mediante.